El presidente Macri habló por cadena nacional y se despidió de la gente de esta manera, la única durante toda su presidencia. Y estamos junto a Andrea Duplá para analizar su discurso. Sí, en realidad un discurso que dio unos 40 minutos dividido por ejes temáticos. Abordó el tema de la economía, de la calidad institucional, de las obras y la infraestructura, de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y también de las relaciones contra el mundo. Por supuesto que en un día muy particular donde se conoce, como vos recién decías, los índices de pobreza a través del informe trimestral que hace la Universidad Católica Argentina, el presidente hizo mención a todas estas cuestiones, por supuesto no hablando de números, reconoció que no se va satisfecho con los números que deja, que no se va satisfecho con la economía tal como está hoy, pero asegura que están dados los cimientos para que el próximo gobierno pueda desplegar políticas de crecimiento. ¿Te parece que compartamos el primero de los tramos de lo que dijo hoy el presidente Macri en cadena nacional cuando se refería básicamente a estos cimientos que deja y cómo siente él que lo vive la gente? A ver. Y alguno de ustedes puede preguntarse, ¿qué me importa a mí todo esto si mi salario no mejora? Es cierto, y es una gran frustración para mí que sea así. Pero también es cierto que todas estas condiciones son indispensables para crecer y tener más trabajo y mejores salarios. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos, el dólar. Con cada suba del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza. Pero quiero dejarles en claro que el esfuerzo no ha sido en vano. No perdimos 4 años. Solo cuando todos nos pongamos de acuerdo sobre cómo tener una moneda fuerte, vamos a poder crecer y generar empleo. Eso es algo que aprendí en estos años. Los problemas principales de nuestra economía no puede solucionarlos un solo gobierno. Tenemos que hacerlo entre todos. Bueno, esto es lo económico, pero también habló de lo político, ¿no es cierto? Sí. Estuvo haciendo durante un rato largo una exposición muy extensa sobre el país que él deja en cuanto a infraestructura, en cuanto a obras. Dio muchos números a eso, pero por supuesto abordó el tema político, porque en pocos días Mauricio Macri pretende ser nada más y nada menos que el jefe de la oposición. ¿Cómo va a ser él como opositor? A ver. Lo más importante de estos años fue darnos cuenta de que se puede gestionar el Estado de una manera distinta, con una relación sana con el poder, sin corrupción, sin prepotencia, con ganas de construir. Y voy a demostrar desde la semana que viene que también se puede hacer oposición de una manera distinta, apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y proponiendo alternativas cuando no estemos de acuerdo, pero siempre pensando en qué es lo mejor para los argentinos. Y también habló del honor en su discurso. Sí, mencionó en 2 oportunidades, al comienzo y al final, que para él fue un honor haber sido el presidente de los argentinos. El mayor honor que tuve en mi vida, dijo Mauricio Macri. Me alegra haber sido parte, pero más me alegra y me enorgullece que hoy podamos ser un poco más tolerantes, más respetuosos con lo que piensan diferente, que podamos reconocer que nuestras diferencias no residen en nuestra debilidad, sino en nuestra fuerza, que podemos ser mejores si nos escuchamos, si acordamos, si trabajamos juntos. Ser presidente fue un honor y una responsabilidad inmensa, e intenté en todo momento estar al servicio de todos, buscando la mejor manera de resolver nuestros problemas, los más antiguos y los más nuevos. Quise escuchar todos los puntos de vista para elegir el mejor y evitar equivocarme. Y cuando me equivoqué, busqué corregir mis errores lo más rápido posible. Y siempre les dije la verdad, como debe ser en esta Argentina que estamos construyendo. Pero hay algo que no pudo corregir y es el proceso inflacionario. Curioso, Ángel, que cuando se hablaba del Estado hace 4 años cuando asumió Mauricio Macri, muchos le reclamaban por qué no había dado un discurso por cadena nacional. Eligió darlo justamente cuando se está yendo. Dice que lo hizo porque quería explicarle a la gente qué país deja y cómo está ese país. Y cuando le toca hablar de inflación y de pobreza, no menciona números concretos, pero reconoce que los números que deja no son los que hubiera querido dejar. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato,
o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada que quisimos solucionar de a poco y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. Y ahora acá estamos. El mensaje que quiero darles hoy es que a pesar de estos resultados, en estos años trabajamos mucho, ustedes y nosotros, para ordenar nuestra economía y que una parte importante del trabajo ya está hecho. El próximo gobierno va a poder apoyarse en muchas de nuestras reformas para iniciar un periodo de crecimiento. Y hay un punto que duele porque uno se tiene que poner en el lugar del otro, en la otra situación, y es el índice de pobreza. 40,8. Con este número se va Mauricio Macri. 40,8 de pobreza es el porcentaje que mide el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en lo que es el anteúltimo trimestre del año, ¿sí? Es decir, que va a haber una nueva medición probablemente en los próximos meses, cuando se conozca la del final, ¿sí? Del último trimestre del año, y probablemente supere. Estamos hablando del número más alto de la última década. Y no es casual que justo sea el tema con el que Mauricio Macri, cuando asumió, había planteado que por esa cuestión, por la medición de la pobreza, por la medición de sus resultados en la lucha contra la pobreza, quería él que fuera evaluado su gobierno. Ahora, mirá qué dato, ¿no? Porque este número está medido en ciudades, no en zonas rurales, porque de lo contrario este número, este porcentaje, sería mucho mayor. Seguro, sería mucho mayor, y además en los lugares donde más impacta es en las zonas de ciudadanos, de familias vulnerables. Básicamente del conurbano, donde medido el número de pobreza es superior al del 40%, ronda el 42%. Vamos a otros números que deja hoy esta encuesta de la Universidad Católica Argentina. 16 millones de pobres hay hoy en la Argentina. 3,6 millones de indigentes. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza e indigente? El indigente es aquel que no puede cubrir ni siquiera las necesidades básicas, que está muy por debajo de la línea de pobreza. Y hablando de quienes viven por debajo de la línea de pobreza, otro número que duele porque es el que tiene que ver con los chicos y con los adolescentes, que son siempre los más vulnerables. Fíjense, hay un 59,5% de menores, es decir, de chicos de entre 0 y 17 años que viven por debajo de la línea de pobreza. Si lo quieren de otra manera, para explicarlo de otra forma, estos números que duelen terriblemente, 6 de cada 10 chicos argentinos hoy viven en condiciones de pobreza. Es decir, que Macri del 30% que toma el gobierno al 40,8 es casi 11% de pobreza, casi 7 millones de personas. El hombre que llegó al poder pidiendo que lo juzguen por cómo había luchado contra la pobreza se va con 10 y la pobreza puntos cero más. que había mencionado. Así es. Y no son los números, no son los únicos números que se conocen hoy, Ángel. En la economía, un día difícil para los números, y tenemos que hablar también de cómo cayeron la industria y la construcción. Fíjate, vamos a alguna información. Con esto tiene que ver números, decíamos. La industria, 18 meses de caída constante. Tremendo. Y acumula una baja de 7,2% en lo que va del año. El sector cayó 2,3% en octubre. Quien quiera ver el vaso medio lleno podrá decir, bueno, estamos un poco mejor si comparamos con el 5,1% que había caído en septiembre. Pero de todas formas sigue siendo un número a la baja. Y la construcción también a la baja. Mostró en octubre una contracción del 9,5% respecto del mismo mes del año pasado. Todos números de la economía, hoy números negativos, justo el día en que Mauricio Macri se despide del país con una cadena nacional. Y esto marca obviamente la baja en la inversión pública y privada. Gracias, Andrea. Por favor.